si hay algunos aquí que no saben mucho de la estrategia nuclear de China, pues voy a daros algo general, ¿no? Y el contenido pues tiene tres partes. Primero voy a daros una idea básica de cómo es el arsenal chino, ¿no? Qué tipos de armas nucleares tienen, cuántas, este tipo de cosas, ¿no? Y luego en la segunda parte de la presentación voy a daros una idea del pasado, o sea, qué era la estrategia durante la época de Mao Zedong, de Deng Xiaoping, Jiang Zemin, estos anteriores líderes de China. Esto para darte contexto, ¿no? Y luego la mayoría de esta presentación está en la última parte, la tercera parte, que es que su enfoque es la estrategia actual, contemporánea de China, la estrategia nuclear. Bueno, a lo básico, pues China empezó un programa atómica militar en 1955 y bueno, menos de 10 años más tarde logró un ensayo atómico nuclear y se convirtió en el quinto potencia nuclear a pesar de muchos obstáculos, ¿no? No solo políticos y técnicos, y había mucho de esto, pero también económicos, porque claro, uno tiene que tener en mente que en los años 50 y 60 en China es un país, podemos decir, recién nacida, ¿no? Porque en esta época China acaba de reinventarse, ¿no? Como un país comunista. Acaba de salir de una guerra civil, de una guerra mundial en el Pacífico y una guerra con Japón. Entonces, estos logros de verdad son algo, como diría, bastante impresionantes, ¿no? Y tenía también mucho motivo, ¿no? Muchas razones por qué tener armas nucleares. Y tenía dos consideraciones en principal. La primera era seguridad. Como ya decía, esto era una época muy problemática para China. No solamente porque tenía que desarrollarse como un país nuevo, en cierto sentido, pero también porque estaba increíblemente aislado en el mundo. A finales de los años 50 había roto sus relaciones con la Unión Soviética, claro, y en 59 y 60, y claro, las relaciones entre China y los Estados Unidos eran pesísimas, ¿no? Incluso había recibido hasta este punto, hasta los 60 había recibido dos amenazas indirectas nucleares de Estados Unidos. O sea que en términos de seguridad, China tenía razones en desarrollar su propia arma nuclear, ¿no? Y luego otra consideración era el prestigio, y esto está relacionado, porque, como decía, súper aislado en esta época y no tenía representación en organizaciones internacionales como, por ejemplo, las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad era Taiwán que representaba a China, no China propia. Y entonces estaba súper marginada, aislada, y para China tener armas nucleares representaba otro paso adelante en posiblemente obtener más respeto y estatus global. También estatus en términos tecnológicos, también, para mostrar al mundo que un país, aunque sea subdesarrollado, que aún no es desarrollado, puede lograr armas nucleares. Pero aún así, como digo, esto es un periodo súper fascinante porque China representaba el primer país que con muy poco pudo lograr armas nucleares. Pero no fue hasta los años 80 que obtuvo una fuerza de segundo ataque, y por si no sabéis lo que es, una fuerza de segundo ataque es muy importante para una potencia nuclear, porque si tú no tienes una fuerza de segundo ataque estás muy vulnerable a otros países nucleares, porque tú no puedes hacer una represalia, ¿no? si te atacan.
Entonces, esto quiere decir que no fue hasta los años 80 que China tuvo un arsenal nuclear creíble. Y esto es una época muy larga para una potencia nuclear. Desde los 60 hasta los 80. Esto es una época de extrema vulnerabilidad y otros países nucleares no tuvieron tan larga etapa, ¿no?, de vulnerabilidad. Bueno, y esta cuestión de cómo calcular cuántas armas tiene China, cuántas armas nucleares tiene China. Esto es importante porque inmediatamente nos confrontamos al problema de falta de transparencia, que se oye mucho en los medios de comunicación, ¿no?, que China no es transparente, que su estrategia a base tiene mucha ambigüedad, ¿no? Esto sí, claro, es un problema, ¿no? Pero también tenemos otro problema, y es la tendencia a exageración en los Estados Unidos. Y no todos, pero muchos en los Estados Unidos, muchos expertos chinos tienen esta tendencia. Y aquí tengo dos ejemplos muy recientes para daros, y hay muchísimos, desde los años 50. Pero te doy estos dos. El primero de estos es bastante radical, porque el año pasado, en diciembre, un profesor de Georgetown University, que es una universidad muy buena en los Estados Unidos, hizo un estudio, un report sobre China, en la que él decía que China quizás tenía más de 5.000 armas nucleares escondidas en montañas, en túneles, en montañas. Quizás porque no he llegado al slide aún, pero esto es un número increíble. Y todos los expertos lo rechazaron enseguida. Y además lo malo de este report, de este estudio, no solo era para el gobierno estadounidense, sino estaba basada en fuentes muy pobres. Fuentes como blogs en el internet y también dramas, o sea, series televisivas. Y no eran fuentes creíbles. Y el segundo ejemplo es de un reportaje que sale en los medios, creo que era en agosto de este año, incluso en el New York Times, que el New York Times es un periódico muy bueno, ¿no? Pero se decía que China había hecho un ensayo de un misil nuevo. China no tiene este misil, el DF-41, pero dijeron que sí que lo tenía. Resulta que no. Bueno, o sea que hay muchos problemas en decir cuántas armas tiene y qué tipos de armas tiene China. Pero sí que hay indicadores creíbles, y de estas quiero señalar imágenes satélites, y esto pues se mejora con Google Maps y tal. El número de explosiones nucleares que un país ha hecho, en este caso China ha hecho 45. La calidad de material nuclear en reserva, muy poco, como voy a decir luego. El tipo de entrenamientos, ejercicios militares del segundo de artillería. El segundo de artillería es la parte del ejército chino que hace el mando control de las armas nucleares, ¿no? Y los ejercicios que hacen siempre lo hacen a base de después de un ataque nuclear, y esto es importante. Luego, declaraciones políticos, militares acerca de la estrategia nuclear, y como os voy a contar más tarde, también hay documentos que han salido que son documentos internos, secretos, pero han escapado, ¿no? Y estos también son buenas indicaciones, ¿no? Aquí pues tengo una tabla del Bulletin of Atomic Scientists. Esto es la revista número 1 para los expertos nucleares, y está basada en los Estados Unidos. Y pues quiero que tengáis en cuenta la última columna abajo, pone 178. Pues eso es el número de cabezas nucleares que China, o al menos eso es lo que el Bulletin cree que China tiene. Otra es SIPRI, que está basada en Suecia. Y esta no solo tenemos China, pero otros países nucleares
Y si ves, a ver, quizás es muy pequeño para lo que estáis detrás, pero China está como en medio. Tiene como, aquí dice que tiene un poco más, 240 cabezas. Bueno, para darte un sumario, expertos dicen que tiene como aproximadamente 240 cabezas nucleares. Y estas no son, yo no sé cómo se dice en español, esto que es, en inglés es multiple re-entry vehicles, y lo que es múltiples cabezas en vez de una cabeza, ¿no? Y China no tiene esto, todas son singulares, es decir, de las 240, 175 están fuera de alerta, y no solo fuera de alerta, sino separadas, ¿no? Separadas del misil. Del sistema de lanzamiento, y 65 están en reserva, o sea, más separados aún. Lo más patente en el arsenal chino, que sepamos, son sus misiles de muy largo alcance, que son, creo que se dice en español, son misil intercontinental balístico, y estos misiles son muy viejos, porque primero entraron, creo que era en 1981 en China, y solo no tiene más de 20 que podría alcanzar los Estados Unidos, por ejemplo. Lo que sí que tiene mucho es estos misiles de alcance medio regional. Tiene muchísimos de estos y muchas clases. Esta es una, la DF-21, y la comento porque hay muchos tipos de DF-21 y ahora mismo está en un proceso de modernización militar. Y uno de los enfoques de esta modernización es el DF-21. Otro enfoque de la modernización es en crear misiles móviles en China, el DF-31 y el DF-31A. Y esto ya ha entrado en servicio, entraron en 2008 y 2009. Lo más débil de su arsenal, y quiero señalar que tiene mucho débil de su arsenal, primero creo que se dicen bombarderos, quiero decir bombas, muy débil, tiene pocas y son malas. Y tiene también misiles lanzados desde submarino. Submarino decimos que son misiles balísticos, ¿no? Tiene una clase que se llama Xia. Y este está fuera de servicio, salió en servicio en 1986 y casi nunca ha estado en servicio. Otro enfoque de la modernización es crear una nueva clase, el Jin clase, y actualmente tiene muchos problemas y aún no ha entrado en servicio. Otra cosa que quiero que sepáis es que se estima que China tiene muy poca plutonio y uranio, esto es material nuclear que un país necesita para crear más bombas atómicas, ¿no? Y desde 1996 no hace ensayos nucleares porque ha firmado el tratado, madre mía, no sé cómo decirlo en español, el Tratado Internacional para la Prohibición de Ensayos. Quizás es no perfecto como se dice, pero tenéis la idea, ¿no? Aquí tengo unas fotos de los misiles, y las fotos, normalmente la forma de obtener estas fotos es que hacen... Bueno, es algo que hacen para mostrar su fuerza militar y bueno, aquí tenemos el DF-31, que es el misil móvil nuevo que ha entrado en servicio. A su lado tenemos el DF-21, que en mi opinión es el arma más potente nuclear que tiene, porque tiene muchas de estas y muchos tipos. Y luego abajo tenemos clase, el Jin Class, que aún no ha entrado en servicio, pero cuando entra en servicio en China, esto supondría no un gran paso adelante en términos de cambiar su estrategia, sino simplemente para reforzar y dar más credibilidad a su estrategia, porque como digo, nunca ha tenido fuerzas nucleares navales buenas, nunca. Y al lado tenemos un misil de crucero
y también China está invirtiendo mucho en esto, pero estos misiles no aportan cabezas nucleares. Podrían, pero no lo aportan, o al menos no sepamos que lo aportan. Aquí tenemos una mapa que viene del Pentágono de los alcances que los misiles chinos tienen. Y solo dos tipos de misiles chinos pueden alcanzar los Estados Unidos. Es el DF-31 y bueno, aquí no tenemos foto, creo que tengo foto en la primera slide. Esta es un DF-5. Vale, pues también para darte más contexto, quiero señalar las diferencias entre el arsenal chino y otros países nucleares. Bueno, en principio, en número, el arsenal de China está como en medio del Reino Unido y Francia, ¿no? El Reino Unido tiene 225, eso es un número oficial, claro, porque el gobierno británico anunció eso el año pasado, y Francia también, 300. China nunca ha declarado, por cierto, oficialmente su número. Pero China, y yo, como ha comentado Raquel, he pasado mucho tiempo en China, no solo el año pasado, pero en mis entrevistas con oficiales y tal, siempre hacen nota de esta cuestión de que aunque el Reino Unido y Francia tienen pocas armas como ellos forman parte de la OTAN y claro, en la OTAN hay una garantía nuclear proporcionada por los Estados Unidos, además de el Reino Unido y Francia, entonces supone que tiene a su disposición muchísimos más armas nucleares, ¿no? Y China no extiende ni beneficia de una garantía nuclear. A diferencia de los Estados Unidos y Rusia y Reino Unido y Francia, China también ha impuesto, en mi opinión, unas únicas límites sobre su arsenal. Y aquí quiero señalar algunas. La primera es, como ya he dicho, separar los misiles de la cabeza. No tiene cabezas múltiples y China tiene lo más mínimo de material nuclear a su disposición y el menor número de ensayos nucleares y no tiene triada. Triada es otro concepto nuclear muy importante como el de segundo ataque. El concepto de triada, y quizás debería haber hecho un dibujo o algo, consiste en armas que se lanzan desde la Tierra, o sea, las bombas balísticas intercontinentales, como la DF-5, y otro punto de la triada es los misiles que se lanzan desde un submarino. Y como ya había comentado, China no tiene esa capacidad. Y el otro punto, el tercer punto de la triada, pues son bombarderos que igual China no tiene esta capacidad nuclear. Bueno, lo tiene, pero no vale para nada. Como ya he comentado, muchos de los medios de comunicación dicen que China está activamente modernizando sus armas, ¿no? Y eso es verdad. Y es un proceso que lleva en pie desde los años 80, pero ha acelerado en los años 90 y la presente década, ¿no? En los 2000. Los líderes del segundo artillería, como digo, la segunda artillería está a mando de las armas nucleares. Por la primera vez, en 2009, hablaron abiertamente sobre los objetivos de su modernización nuclear. Y tenían estos puntos que decir. Tiene que ser profesional, estable, con una eficaz fuerza de segundo ataque. Esto es importante y es una meta normal, ¿no? Para cualquier país nuclear. A no ser que tú eres Corea del Sur, quizás, que tú quieres lograr una fuerza de segundo ataque. No simplemente por cuestiones de seguridad, ¿no? También por el prestigio y credibilidad como un país desarrollado. El enfoque de la moderación nuclear eran estos misiles móviles y también la capacidad regional, y esto pues tiene mucho sentido, ¿no? Porque
Si tú estás en Beijing, tus prioridades, y además de los Estados Unidos, son Japón, Taiwán, Rusia, India, todos muy cercanos, ¿no? Entonces estos misiles pueden alcanzar estos capitales. Otro enfoque es los submarinos, porque como digo, llevan una historia pesísima en esto. Pero yo quiero, si sacáis algo de esta parte de la presentación, quiero que sacáis esto, porque para mí es muy importante y mucha gente cuando estudia China falla en esto. La modernización nuclear, aunque está conectada a la modernización convencional, las dos son diferentes. Y la modernización nuclear en China es restringida. Quiero decir que va a un paso mucho más lento y no es igual que la modernización convencional. Y aquí no voy a hablar mucho de eso, podría si queréis después, pero la modernización convencional en China es mucho más agresiva, mucho más expansiva, ambiciosa, y entonces yo quiero que tomáis nota de esa diferencia. Bueno, aquí voy a empezar ahora con la estrategia del pasado, y aquí tenemos dos pósters que yo tomé fotos de estos pósters, estaban dos en museos, uno en Shanghai, uno en Beijing, en Pekín, y los dos son del año 67, que era un año muy importante para China. Como ya había comentado, China se convirtió en potencia nuclear en el año 64, pero no fue hasta el año 67 que hizo un ensayo de una bomba hidrógena, y esto de verdad es un gran salto, porque hacer el salto de una bomba atómica, que es lo que fue en 64, a una bomba de hidrógeno en 67 es muy corto, y creo que hasta ahora sigue siendo la distancia más corta en poder hacer este logro. Y si tú puedes hacer un ensayo de una bomba hidrógena, de verdad eres un potencia nuclear, porque esto representa una bomba mucho más complicada y más potente. Bueno, esto es en honor a ese ensayo, ¿no? Bueno, esto viene mucho de mi tesis doctoral, porque yo, y una de las razones por la cual yo empecé a estudiar este tema, porque yo notaba que la gente que estudia China, especialmente China y armas nucleares, es que no les importa la historia, simplemente quieren saber lo de hoy, ¿no? Lo actual, cómo es su relación con los Estados Unidos, con Taiwán y tal. Y eso sí que es importante, no digo que no, pero también es muy importante la historia, y por eso quiero, solo para unos minutos, daros una idea, un poco de contexto histórico. Yo creo que es muy importante, especialmente en el caso chino, porque a diferencia de los Estados Unidos y Rusia, que tuvieron un gran debate durante la Guerra Fría, cambiando muchísimo su estrategia, uno de mis mensajes hoy, y si es el único mensaje que tomáis, espero que sí, que es esta, es que China ha cambiado muy poco su estrategia. Y ideas que salieron de China en los años de Mao Zedong y también de Deng Xiaoping, que era después, justo después, siguen hoy, la verdad. Bueno, lo primero que quiero decir de esta época, que es entre el 49 y el 76, no tenía una estrategia nuclear. Y la verdad es que esto no es una sorpresa, porque como ya había comentado, China era un país recién concedido, ¿no? Y era un periodo muy caótico. Al principio porque claro, había salido de varias guerras, ¿no? No solo una, sino otras dos. También en los años 60 tuvo lugar, no sé si esto es una traducción correcta, pero tuvo lugar la revolución cultural en China, y esta época era una época realmente caótica y tuvo consecuencias para su programa nuclear, en particular los submarinos, los misiles que se lanzan desde submarinos.
Y también, bueno, yo creo que es importante saber que, por ejemplo, la segunda arteria no se formó hasta creo que era el 66-67, o sea que después del primer ensayo nuclear. O sea que no tenía una comunidad de expertos nucleares en China hasta mucho más tiempo, más tarde. También durante esta época, China, yo creo que fundamentalmente tenía una idea muy diferente sobre lo que representaba tecnología nuclear, ¿no? En el oeste, o sea, en los Estados Unidos y tal, la llegada de tecnología nuclear estaba bienvenida, no simplemente militar para terminar la Segunda Guerra Mundial, pero también en términos económicos y energía, ¿no? Ese no fue el caso en China. Y una importante diferencia es que para China, las bombas atómicas de los ciudades japoneses, Hiroshima y Nagasaki en 1945, no fueron eso lo que terminó la guerra mundial para China en el Pacífico. Para China, las bombas atómicas no eran nada especial, en verdad. Para China lo que terminó la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico era la entrada de Rusia en esa parte del mundo. Pero aún así, aunque no tiene una estrategia, como yo digo, surgieron ideas muy importantes. Y aquí quizás algunos de vosotros ya han oído de esto, el famoso dicho de Mao Zedong que era paper tiger, que es tigre de papel. Quizás no se dice así, pero lo he traducido así. Pero bueno, lo que significa un paper tiger es simplemente eso, que son armas de amenaza, pero no representan nada especial, no representan una transformación, una revolución militar. Y esto es fundamentalmente diferente a lo que los Estados Unidos y otros países pensaron de la bomba atómica. Otra idea que surgió en esta época era una idea que yo lo llamo proliferación socialista. Que Beijing pensó que si otros países socialistas, quiere decir países que son amigos de China, si ellos tienen armas nucleares, eso está bien, porque eso va en contra de lo que ellos China, ve como una, como decía aquí, sí, como una intimidación imperialista de la bomba atómica, de la Unión Soviética y los Estados Unidos. Luego ya en el año 64 la idea de la proliferación socialista, y mira que aunque China apoyaba esta idea, nunca dio una arma atómica a Pakistán o otro país con quien tenía relaciones bastante buenas. Pero lo abandonó en 64 cuando hizo su ensayo nuclear y salió otra idea. Y esta idea es muy importante porque sigue en pie hoy. Y esta es la de 不授权使用核武器. Este quiere decir no utilizar primero. Y lo que quiere decir es no utilizar primero armas nucleares en un ataque contra un enemigo. O sea que China va a esperar. Va siempre a ser el primero que va a ser atacado. China nunca va a ser el primero en atacar. Esto es lo que declara. Y ningún país, Rusia lo había hecho antes, pero lo abandonó. Y India también lo tiene, pero lo tiene con condiciones. Y Corea del Norte también lo tiene, pero ningún país nuclear ha tenido esta declaración y es en condiciones desde el principio. Y nunca ha cambiado esta posición. Y esto es algo, yo creo que es algo positivo. Sí, bueno, para mí la era de la reforma en China, que es la era de los años 80 y también los últimos años de la década de los 70, para mí es una época súper interesante. Porque, claro, esta es la época que China se abre al mundo, abre sus mercados y
y de repente recibe acceso a ideas nuevas sobre armas nucleares, estratégicos y tal. Y la verdad esto representa la primera vez que hay una discusión y debate realmente, ¿cómo sería? Activos sobre ideas nucleares. Antes no era una discusión abierta. Pero ahora con Deng Xiaoping, que era el líder, y luego Jiang Zemin, tenemos una comunidad en China que empieza a aparecer. Tenemos gente que se especializa por la primera vez en estrategia nuclear. Y lo primero que hacen, y es muy interesante, es que rechazan públicamente disuasión nuclear. Y esto se dice en inglés deterrence. Es algo diferente, pero creo que en español tiene el mismo sentido. Y esto es importante porque hasta este punto ningún potencia nuclear había rechazado de tal manera disuasión nuclear. Y yo creo que hay muchas razones por qué China rechazó la disuasión nuclear. Lo rechazó en su estrategia, o sea, porque como digo, esta es la época donde China estaba buscando su primer estrategia nuclear, ¿no? Y si tú rechazas disuasión nuclear, esto es como fundamental a la estrategia nuclear, es como la primera cosa que tiene que tener una estrategia nuclear hasta este punto, ¿no? Y yo creo que una razón importante por qué China rechazó disuasión era porque quería señalar que iba a tener una estrategia diferente a lo que había anteriormente. Y también otras razones porque no sabía muy bien lo que significaba disuasión nuclear, pero vengo a eso más tarde. Además de esta búsqueda de estrategia, en los años 80, otro objetivo de esta década era tecnología. Porque como ya había dicho al principio de la presentación, China no tenía una fuerza de segundo ataque hasta los años 80. Era en 81 que logró el DF-5, el misil intercontinental balístico, y era en 86 que logró el misil que se lanza desde un submarino, pero ambos no eran muy potentes, entonces era una fuerza de segundo ataque bastante débil. Era una fuerza de segundo ataque, pero débil. Y como ya había comentado, había muchos debates en China sobre qué tipo de estrategia, y querían algo diferente a la disuasión nuclear, y la disuasión nuclear estaba basada hasta este punto, en los años 80, en lo que se dice que es MAD en inglés, pero en español se dice destrucción mutua asegurada. Y eso sigue más o menos en pie para los Estados Unidos y Rusia hoy, pero se quita neutral porque Rusia quizás no tiene paridad en ese caso, pero la idea de destrucción asegurada sigue en pie. Bueno, a finales de los años 80, para mí, China logra su primera estrategia y lo llamo represalia no asegurada. Esto es el primer estrategia nuclear de China. Como ya había comentado, ya tiene fuerza de segundo ataque. En esta época, la Unión Soviética, no tanto los Estados Unidos, es su principal enemigo. Y esto es importante y quiero comunicarles que mucha gente, ahora mismo estamos celebrando el aniversario del crisis en Cuba, ¿no? Pero en los años, bueno, además en el año 69 China y India estaban en guerra, ¿no? Pero en el año 69 China y la Unión Soviética tuvieron una guerra era más una crisis que una guerra, pero esta guerra por muy poco se salvó y se había contemplado en la Unión Soviética en Moscú utilizar armas nucleares contra China. Y China hasta hoy
no sabe por qué la Unión Soviética no utilizó armas nucleares contra China. De verdad pensó que iba a pasar y en 69 China, todo el gobierno que está basado en Beijing se había mudado a un sitio seguro porque pensaron que sí, que efectivamente iban a recibir un ataque nuclear de la Unión Soviética. O sea que para ellos en los años 70 y 80 tenían muy en mente los líderes de Beijing que la Unión Soviética era un enemigo serio. Y con muy pocas armas en esta época, el DF-5, la clase SIA, mantiene esta estrategia de represalia no asegurada, ¿no? Y sus elementos claves son esto: la de no utilizar primero, no tener triada, pero tener la capacidad de segundo ataque. Aquí tengo, perdona, dos fotos del segundo artillería, y aquí está el nombre de Palpin. Esto es segundo artillería. Bueno, en los años 60 los debates que habían empezado en los años 80 siguen. Sigue el rechazo de la disuasión nuclear, no se acepta oficialmente. Y hay muchos líderes y políticos en China que son muy vocales, ¿no?, en decir que lo rechazan, que eso es lo que hacen otros países nucleares, esto no es lo que hacemos nosotros. Y empiezan a cualificar y justificar por qué rechazan disuasión mucho más. Y lo dicen porque disuasión, y esto es disuasión, no es compatible con no utilizar primero. Y no es compatible porque para ellos su estrategia, que es una estrategia de represalia no asegurada, y mira, olvidé de comentar, pero esto de no asegurada es decir que como China tiene tan pocas armas en los años 70 y el enemigo no sabe si tiene suficientes armas para una represalia. O sea que lo no asegurada es eso, que no sabe si tiene suficientes armas para una represalia, pero quizás lo tiene, y por eso ahí es donde reside la disuasión, ¿no? Bueno, a lo que decía, que rechaza disuasión porque para ellos lo traducen y lo entienden como un concepto ofensivo. Y eso no es compatible con su estrategia de no utilizar primero, porque es una estrategia de represalia, o sea que nosotros esperamos para devolver, para responder a un ataque, es defensiva. Entonces ellos dicen esto es porque rechazamos disuasión. También en esta época, mira, no iba a incluir esto porque mucha gente exagera este punto. Pero yo creo que debería, porque si soy buen académico debo ser objetivo. Y salen dudas sobre no utilizar primero en los años 90. Estas dudas se basan en dos comentarios personales. Una de verdad lo hizo y la otra nunca lo hizo, pero nadie quiere creerlo. La primera es el general Xiong Guangkai. Este no lo dijo, pero mucha gente sigue creyendo que sí que lo dijo. Y la otra es Xia Zukan, que era el embajador, el primer creo, no, era el segundo embajador de China con responsabilidad para desarme y control de armas. Y este es un carácter, este hombre tiene un carácter y sigue ¿cómo se diría? Bueno, tiene un carácter, no sé cómo explicarlo, pero siempre provoca. Entonces el hecho de que haya hecho este comentario no creo que significa tanto. Lo dijeron, estos dos comentarios se dicen que lo dijeron en el contexto de Taiwán, que como Taiwán es parte de, así lo considera,
de China, pues quizás no utilizar primero no aplica. Y claro, muchos en los Estados Unidos que temen la amenaza china, ¿no? Esto se dice. Ellos dicen, mira la modernización militar que está en proceso en China, quizás eso significa que en el futuro no va a ser fiel a esta promesa de no utilizar primero. A consecuencia de los muchos debates, y de verdad hay muchos debates internos en China en los años 80 y 90, en la década de los 2000 ahora vemos cambios, pero ojo, cambios pequeños. El primer gran cambio es que en el libro blanco de defensa de China en el año 2000, por primera vez China dice que no rechaza disuasión nuclear, que al final lo acepta. Y yo he traducido esto en español, no está en español, pero dice: China mantiene una pequeña pero eficaz fuerza nuclear de contraataque para poder disuadir posibles ataques nucleares de otros países. Y esto es una gran cosa, ¿no? Pero ¿qué tipo de disuasión nuclear, pero a qué tipo de disuasión nuclear se refiere China? Tenemos muchas declaraciones líderes en los años precedentes diciendo que aunque hemos aceptado disuasión nuclear, se mantiene no utilizar primero, se mantiene la modernización nuclear, y salen libros NEPO. Estos también hay otro tipo que se llama Junmei. Estos son secretos o documentos internos al ejército chino. Y estos yo no puedo explicar cómo ha llegado fuera de China. Nadie lo sabe, quizás muchos aparecen en Taiwán, y también puedes encontrar estos documentos, por ejemplo, en las bibliotecas de Harvard y en otros como Princeton. Y estos documentos, claro, son muy valiosos porque estos nos indican algo sobre la estrategia nuclear de China. Y estos documentos dicen que China, que lo primero, que mantiene utilizar primero, mantiene modernización, y creo que no está ahí, pero bueno, así. Sí, había olvidado decir que durante los años 90, los chinos claramente estaban pensando en esta cosa de rechazar o no aceptar disuasión, y si lo aceptan, cómo lo justifican después de muchos años rechazándolo. Empiezan a distinguir entre disuasión a base del primer uso de armas nucleares. Y muchas declaraciones en los años 90, a finales de los años 90, son como esto, ¿no? Que ellos dicen que la disuasión nuclear a base del primer uso de armas nucleares no es bueno, y China no tiene ese tipo de disuasión. Y claro, cuando llegamos a los años 2000 y acepta a la disuasión nuclear, es a base de disuasión en el segundo uso, no en el primer uso. Aquí, solo por interés, porque entre los Estados Unidos y China hay mucha discusión y sigue ahora. Incluso la semana que viene voy a otra discusión sobre términos, porque es muy difícil traducir de inglés a chino y viceversa términos nucleares, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de una enciclopedia o diccionario que salió a la luz en 2008 entre los dos países, y es muy pequeño para poder verlo, pero hay una línea que pone: however, there is no consensus on this definition. O sea, que no tenemos consensus con la definición. Perdona. Bueno, para daros
cómo veo la estrategia actual, pues no veo muchos cambios. No adopta las categorías tradicionales de disuasión, o sea, normalmente un país se decide por un disuasión mínimo, por ejemplo, que es lo que es popular ahora, o en el pasado algo limitado. China ha dicho que no tiene ni uno ni el otro. Estos son los temas que utiliza, y estos los saco no solo de los libros blancos, pero también los saco de estos libros, documentos Neibu, estos internos, ¿no? Ellos lo llaman como una estrategia de contraataque defensivo, que es 自卫核防技, una estrategia nuclear defensiva, 自卫防御核战略. Y también tienen esta idea que sigue en pie desde los años 50, ¿no? Y 60, que tienen que ser eficaces y solo para contraataque y represalia. Y ahora mismo hay un debate en China entre los militares en un lado y los del ministro exterior en el otro. Esa dinámica es muy interesante, pero bueno, no quiero enrollarme en eso, pero los militares utilizan en específico este término, 核反击. Esto significa contraataque y tiene connotaciones bastante más ofensivas que otro término que lo utilizan que el ministro exterior, que es de represalia, ¿no? 核保护. Entonces eso tiene un sentido más defensivo. Bueno, entonces para mí lo que vemos es una estrategia del pasado que era no asegurada, represalia no asegurada. Ahora pasamos una represalia asegurada. Y la diferencia no solo es que el enemigo no sabe cuántas armas tiene, ahora tampoco sabe cuántas armas tiene China, pero sabe que tiene muchísimas más armas que tenía en los años 80. El base de la represalia asegurada, el base de la disuasión, es dónde están los misiles, porque cuando ha entrado en servicio los misiles móviles, los misiles que se lanzan desde el submarino y tal, esto da un aspecto muy dinámico a la estrategia nuclear de China, ¿no? Porque esto significa que la supervivencia de su arma nuclear mejora, ¿no? Y otro punto que quiero poner énfasis es que China es uno de los pocos países que no ha hecho muchos cambios en su estrategia nuclear, y señala esto, yo creo, que está bastante satisfecha con una estrategia muy limitada, mucho más limitada que otros países nucleares. Y bueno, voy a ir muy rápido. ¿Y por qué tiene esta estrategia de represalia? Otra vez yo digo que es cuestión de prestigio, de estatus, de imagen. Ahora más que nunca es importante para China. Antes, en el pasado, era para aumentar su representación, ¿no? Porque estaba muy aislada, pero ahora no es así. Ahora es cuestión de que China es un poder, una potencia emergente, y sabe que mucha gente teme su ascendencia en el mundo. Ni más ni menos los Estados Unidos, ¿no? Y ellos temen, siempre, ahora mismo están utilizando esto que es muy popular, el sprint parity, que significa un sprint a la paridad. Ellos piensan que quizás dentro de unos años, a consecuencia de la modernización nuclear, que China va a lograr el mismo número o la misma capacidad nuclear, lo cual es ridículo. No va a pasar. Quizás en otras zonas sí, convencionales quizás, espacio seguramente, ciberterrorismo, sí, bueno, ya han superado los Estados Unidos, pero en lo nuclear no. Porque yo creo que lo que tienen es suficiente a sus necesidades regionales y global. Y claro, lo más importante es que ¿por qué ellos son tan agresivos en su modernización convencional? Eso compensa, ¿no? Esto quiere decir que no necesita un arsenal nuclear grande, porque tienen un arsenal convencional que cada día crece más y más y es más y más potente.
Bueno, voy a ir rápido, no creo que va a cambiar su estrategia mucho en el futuro porque no refleja lo que acabo de decir, ¿no? Los debates académicos, la modernización militar nuclear, su historia y también, que no he mencionado, pero en los años 90, además de en busca de su estrategia y mejorar su estrategia nuclear, China empezó a someterse y negociar y firmar un montón de tratados nucleares internacionales, se hizo miembro de muchas importantes organizaciones nucleares, muchos más incluso con la India, por cierto. Aquí menciono dos, quizás los dos más importantes en términos nucleares. Entonces esto supone unas obligaciones, ¿no? Y sería difícil para China cambiar radicalmente y tendría que cambiar radicalmente su modernización para poder cambiar radicalmente su estrategia nuclear, porque con 45 ensayos es muy poco y con tan poco material nuclear también tiene problemas, ¿no? Bueno, en fin, porque ya sé que creo que es lo siento. Para mí, si una cosa sacáis de esto, quiero que sacáis esto, la estrategia nuclear de China a principios de los años 80 hasta quizás finales de los años 90 fue una estrategia de represalia no asegurada y ahora está en el proceso de convertirse en una estrategia de represalia asegurada. Y para mí lo importante y lo interesante de China como potencia nuclear es que mantiene números muy bajos de armas nucleares y mucha moderación en su modernización nuclear. Y además, que no lo he comentado, pero muchos académicos chinos lo comentan, China ha estado sometido a más vulnerabilidad nuclear, más que Corea del Norte, por cierto, porque ha recibido a mi cuenta 4 o 5 amenazas nucleares, y eran reales, serias. Además de estar sometido a muchas amenazas, también demuestra con esta estrategia mínima que puede mantener un alto nivel de vulnerabilidad a causa de esto de no utilizar primero y la falta de alertas en su arsenal. Y termino ahí, perdón. Muchísimas gracias de nuevo a Nicolás. Le decía al principio que no iba a presentar todo su currículum y me he centrado simplemente en algún elemento. Y no dije tampoco el tema de los idiomas, ¿no? Como habéis podido comprobar, por lo pronto el español, que eso sí lo entendemos, es perfecto. Con lo cual agradecer el esfuerzo de hablarlo y de hacerlo absolutamente también y de presentar una conferencia, por lo menos a mi juicio, muy interesante y supongo que también para vosotros, por lo cual si queréis hacer preguntas, pues adelante. Sure. Thank you very much for you explain, because your language is not the mother language. Muchas gracias. Gracias por expresarse en un idioma que no es su lengua materna. Bien, me llamo Francisco Flores Gordillo, soy alumno de Ciencias Políticas de segundo curso. Y usted no se va a ir de aquí sin que le hagamos una pregunta. Como alumno de Ciencias Políticas, y ya que estamos aquí inmersos en una facultad de Ciencias Políticas donde la cuestión militar se cuestiona, quería dejar, más que una pregunta, una constancia de la actitud cívica política de defensa del pueblo chino. China tiene 4 portaaviones, el Variak, que está operativo ya, y 3 más, que son 3 parques temáticos hechos con portaaviones, los habrá visitado, claro,
portaaviones y con aviones y fuerzas, ¿no?, de tierra, mar y aire, donde en vez de ir a Disney World van a ese parque. Aquí sería casi impensable. Bien. B. ¿Ha estudiado usted la posibilidad de que China adquiera misiles Bulava rusos que tienen la capacidad igual de duplicar un Sukhoi 27 o un Sukhoi 35, de duplicarlo en 5 milisegundos y un milicentón? No voy a extenderme más porque si no lo voy a entender. Eran dos cosas. Eso, dejar constancia de la política cívica en defensa del pueblo chino y de su capacidad de duplicar cualquier armamento, ya sea de armas nucleares tácticas o armas nucleares estratégicas. Gracias. Xie, digo. Vale, pues si he entendido bien la primera parte, que era lo de defender el pueblo chino. Bueno, aquí también tener en cuenta la historia es importante, porque durante la época de Mao mucha gente tomaba nota de lo que dijo Mao entonces, que era que para China no era nada perder millones y millones de chinos, porque tenía tantos chinos, en una guerra nuclear, lo cual quiere decir que no es fácil disuadir China, ¿no? Y esto tiene relevancia hoy, claro, ningún líder chino va a decir eso, ¿no? Hoy en día. Pero creo que sigue eso la idea, ¿no? Que es muy difícil mirando desde afuera hasta China. China es un país muy difícil para disuadir. El tamaño, claro, y el hecho de que se someten a este alto nivel de vulnerabilidad, no puedo decir esa palabra, supone que ellos, como un pueblo, ¿no?, pueden soportar esa amenaza continua durante la Guerra Fría y de varias formas sigue después de esto con los Estados Unidos. Entonces, como pueblo, yo creo que son muy duros, es lo que quiero decir. Quiero decir que son mucho más duros que, por ejemplo, pueblos en otros países, quizás en Europa, en cuestiones nucleares, ¿no? A lo de las armas tácticas, bueno, obviamente no tienen, ¿no? Y los fuentes que apuntan a que tenga armas tácticas son muy malas y no son creíbles. Yo creo que es lo mismo que decía antes, que China no ve sentido en tener armas tácticas. Tiene la DF-21 y varios tipos de esa clase y eso es muy eficaz, no tienen que hacer más. Al respecto con, ¿cómo se dice? Portaaviones, ¿no? Portaaviones. Bueno, sí, eso sí, todos sabemos que China tiene una y 3 más si quiere convertirlas en algo militar. Como decía, bueno, no he dicho esto, pero la tendencia en China antes era de comprar armas y misiles soviéticas y yo no sé cómo explicarlo en español, pero hay un tema en inglés para esto, pero no lo copian, lo cambian un poco, ¿no?, para hacerlos más chinos. Y ahora China está en el proceso de poder hacerlo desde el principio, ¿no? O sea, tener 100% control en el desarrollo, no copiar simplemente. Y eso es lo que, este es un método del ejército chino. En el pasado era de copiar, ¿no? Ahora no quiere hacer esto tanto. No quiere decir que nunca va a hacer eso, compró estos portaaviones soviéticos, ¿no? Pero bueno, no eran soviéticos, bueno, sí que eran soviéticos, pero ahora ya no son. Pero, sí, ya me entiendes. Sí. Gracias. Eso. ¿Hay más preguntas? Hola, buenas. A lo largo de tu exposición has comentado que China ha superado a Estados Unidos en un aspecto de la, digamos, ciberguerra, o algo así, por decirlo algo así. En concreto, ¿a qué te refieres con que China ha superado a Estados Unidos? Bueno, yo me refiero a lo que decía, no me acuerdo su nombre, pero esta mañana estaba hablando sobre ciberterrorismo. Sí, perdona. Fernando.
Bueno, yo no tengo esta opinión, pero muchísima gente sí, que China es la causa de muchos ataques, ¿cómo se dice? Ciberataques. Incluso intentaron apuntar a China la responsabilidad por el ataque Stuxnet en Irán, ¿no? Y la verdad es que eso es poco creíble, seguramente en Israel. Pero eso no quiere decir, y yo admito, que China tiene capacidades ¿cómo se diría? Ciberatacar, ¿no? Ciberatacar. Es que es muy feo ese tema. Yo creo que para China, tanto como en el espacio, estos son dos ámbitos que no tiene obligaciones, ¿no? Aquí tiene una plataforma bastante simétrica con los Estados Unidos. Si tú piensas en términos nucleares, China siempre ha empezado desde un punto muy muy bajo, mucho más bajo a los Estados Unidos. 64 cuando hizo su ensayo, ay, pues ya ha salido, a ver, para darte idea. Ahí tenemos todas las potencias nucleares, ¿no? Y si tú ves, los Estados Unidos tienen, dicen que tiene como 8.000 cabezas y aquí Rusia 11.000, ¿no? Y China 240, o sea que en términos nucleares hay mucha asimetría, pero en términos del ciber, del espacio, no hay. Esto para China representa una gran oportunidad militar, ¿no? Poder llegar a nivel de paridad o incluso más, ¿no? Y también no tiene este problema de haber hecho una promesa de no utilizar primero, de haber firmado un montón de tratados. No tiene nada de esto. En el espacio especialmente hay muy pocos tratados. Entonces ellos ven esto como una oportunidad para también para preservar, creo, su poco énfasis en armas nucleares, ¿no? Porque si puede decir, mira, tenemos no quiero decir esto, pero su disuasión en general, no solo nuclear, se basa en muchas cosas, no solo el elemento nuclear, que es muy pequeño. Se basa en el espacio convencional y el ciber, ¿no? Y el nuclear es algo muy pequeño. Y a causa de que estas dos otras dimensiones, el enfoque son estas dos dimensiones, puede mantener una estrategia mínima. A ver, no sé si me he explicado bien, pero... ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Mientras iba a hacer yo una, pero... Mi pregunta iba más bien pensada. Ha dicho que dentro de la estrategia de China no está más o menos pasiva, no atacar, defenderse, vale. Dentro de esa estrategia, ¿cabe la posibilidad de que China ayude a otros países a desarrollar un programa nuclear con fines militares? ¿Entraría eso dentro de su estrategia? Vale, gracias. Bueno, sí, yo no he comentado especialmente la cuestión de Pakistán, ¿no? Y en los años 90 es verdad que China, y también en los años 80, pero no se sabe mucho de eso. Se sabe que había mucha cooperación nuclear, pero se pensaron que esto era a nivel civil, ¿no? Que no era militar. Y se sabe que se firmaron un tratado, pero no tenemos, porque los pakistaníes no lo admiten, ni los chinos. Hay un reportaje, creo que no era del New York Times, pero era un periódico estadounidense que decía que China había facilitado material nuclear, uranio, a Pakistán, pero ninguno de los países lo confirmaron. Oficialmente China no apoya ayudar a otros países. Y quiero que tenéis en mente
y siempre estoy en la defensiva, ya lo sé, y creo que suena eso, porque normalmente, y he pasado mucho tiempo en los Estados Unidos, donde no les gusta oír esto, pero muchos países ayudan a otros países, no solo China. Los Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos 2 años se reveló que había ayudado muchísimo a Francia a lograr su arsenal nuclear, igual con Reino Unido. Bueno, se podría decir que Reino Unido ayudó a los Estados Unidos, pero bueno. Bueno, lo que quiero decir es que China no es el único que ha hecho esto y no se sabe si lo que ha hecho verdaderamente lo ha hecho, ¿no? Lo que sí está claro es que diseños chinos han llegado a ciertos puntos del mundo, ¿no? Como Teherán y también como Pyongyang. Y esto no creo que solamente se debe a China, quizás son empresas chinas que hacen cosas malas sin decirlo a su gobierno, que es algo que pasa en muchos países. Pero también es cuestión del IQ Core Network, que es, no sé si sabéis de esto, que era un científico pakistaní que había facilitado información muy sensible, del cual incluía estos diseños chinos, y los vendió a Corea del Norte, Irán y tal. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que no, oficialmente no lo apoyan. Como decía, en los años 60 tenía esta idea de proliferación socialista, incluso creo que era Egipto y Indonesia que se acercaron a China y les pidieron, por favor, ayúdame, quiero armas nucleares, y China en ambos casos dijo no. Y tenemos evidencia de esto. Pero no hay evidencia. Lo más próximo es Pakistán y aún está eso, las fuentes no son muy buenas. Pues muchas gracias. Vamos a me indican que vamos a cerrar ya la sesión de la tarde. A mí ya nada más que me queda dar las gracias a los 2 ponentes, a los 2 conferenciantes de esta tarde, especialmente a Nicolás por el esfuerzo brillante de hacerlo en español. Por supuesto, agradecer a todos vosotros el haber estado aquí y haber participado de la jornada. Y por supuesto felicitar de nuevo a los organizadores de